es que se haya perdido, buenas noches a todos los que se están conectando, que se haya perdido la confianza completa de los que mandan en el mundo. Muchos votaron por Trump, pero ahora sale la speaker de Trump, del gobierno, diciendo que qué bueno que por primera vez, había habido un presidente que había acabado con el programa nuclear de Irán. Eso es mentira. O sea, no acabaron con el programa nuclear de Irán, no había construcción de bomba ninguna, eso es mentira. Y buenas noches a todos los que se están conectando. Y lo más difícil de esto es que te das cuenta que hay una retórica que quieren engañar a la gente. Siempre hay dos realidades. Hay una real, está la real completa, y está la mediática, los medios, las redes. Aquí en las redes hay mucho fake, mucha mentira, demasiada mentira. Y entonces eso hace que el ser humano, a pesar de que estamos en tiempo de inteligencia artificial, el ser humano va perdiendo la confianza en todo lo que dice. Anima a los espectadores a compartir tu live e invita a más amigos. No sé cómo hacerlo, pero nada. Aquí vamos a estar hablando de la guerra y las consecuencias que puede tener esta paz, que ahora todos estamos rezando, pero tal vez la paz ni es real ni llegue a ser duradera. Y tenemos que estar preparados para los diferentes relatos, la competencia de quién dice más verdad o quién dice menos mentira. Y desgraciadamente en esta guerra, que la guerra está hace rato, solo que eh, con el bombardeo. Recuerden que Irán y Estados Unidos estaban en conversación. Y es mi opinión muy particular que Irán ha querido parar todo tipo de confrontación. Ha querido parar todo tipo de confrontación, pero mientras se ha preparado para la confrontación. Si te cogen asando batata, como dicen, asando maíz, tú te fuñiste. Entonces, eh, viene Israel, que ha vejado, ha aplastado a Hamas. Sin embargo, yo soy de los que creo que Israel pierde la guerra con Hamas porque primero no pudo rescatar a todos los rehenes, no los ha rescatado a todos. El otro día rescató tres cuerpos, tres cadáveres de los rehenes, porque como ellos han bombardeado todo, la probabilidad que un bombardeo le caiga a los propios rehenes, tú matas a la gente de Hamas, pero también matas a tu gente. Al final esa guerra la han perdido, han arrasado a Gaza, la gente está muriendo de hambre, han bombardeado hospitales, han creado una situación muy fea y creyeron de que era la oportunidad de ir a por Irán. Ir a por Irán, eh, ellos necesitan Israel y... Vean, y tú puedes pasar por ahí. Sí, disculpen, estoy transmitiendo desde la casa. Israel y Estados Unidos necesitan cambiar lo que ellos le llaman el régimen de los ayatolás, que no es más que otra forma de gobierno. Una de las cosas que se van a dar con mucho peso en todo este ámbito es que, por ejemplo, posiblemente todos los que se están conectando en español en aquí sean o de América Latina o de España, a no ser que sea del país africano que habla, ¿cómo se llama él? Hay un país en África que se habla español, o en Filipinas que todavía se habla, algunos hablan español todavía.
Entonces, ¿qué pasa con esto? Todos nosotros escuchamos solo una parte del relato y a mí lo que me llama la atención es que cada día hay más personas que no le hacen caso a lo que digan sus líderes. Hablamos de Estados Unidos, hablamos de América Latina, hablamos de Europa. Todos los que estamos aquí, en su mayoría, que pertenecemos al llamado mundo occidental, no entendemos que fuera de nuestra mentalidad horizontal, occidental, hay personas que piensan diferente y se dejan gobernar de forma diferente. O sea, el régimen de China no necesariamente es malo, es un problema de los chinos. Los chinos son de mentalidad confuciana, viene de toda la vida, igual que los japoneses, uno tiene que entender la cultura de Japón que dista completamente de nuestra cultura. Aquí hay básicamente dos tipos de democracia, quitando a Cuba. Cuba tiene un sistema político parecido al de China y al de Vietnam. Yo a todo el mundo que me dice saludar, yo lo saludo. Y simplemente Cuba tiene otra forma de gobierno. Desde afuera te dicen, hay dictadura, pero quien dice que en Cuba hay una dictadura es porque no entienden el sistema cubano, que es un sistema construido por la revolución, aprobado en plebiscito, que consulta completamente a las personas, un sistema totalmente diferente que es unipartidista, no son partidos compitiendo por el poder, y nos han vendido entre una cosa y otra que la democracia no es más que partidos compitiendo por el poder. Ahora hay un problema serio y es que el resto del mundo no tiene que ver con nosotros y nuestra forma de gobierno está muy en entredicho. Uno puede preguntarse, por ejemplo, por qué Netanyahu manda hace mucho tiempo en Israel. ¿Cuál es el sistema de gobierno de Israel? ¿Y cuál es el sistema de gobierno en China? ¿Cómo es que funciona China? ¿Cómo es que funciona Japón? ¿Cómo es que funciona Singapur? ¿Cómo es que funciona cada país? ¿Qué pienso yo? Yo pienso que Israel tiene ansias más que por los problemas, por los temas religiosos. El sionismo plantea el gran Israel que incluye parte de Siria, parte de Irak, el Líbano, parte de Jordania. Entonces, y parte de Egipto. Ellos sueñan con un gran Israel y te dicen de que fue Dios, el Dios de ellos, quien se lo regaló. Y ahí entonces empiezan con contronazo porque cuando aquellos hebreos de aquella época, hace más de 3.000 años, deambulaban por esas tierras en 12 tribus, habían otras tribus que no eran hebreas, que también estaban desde aquella época en esas tierras. Y entonces ahí viene el gran dilema de, bueno, el Dios tuyo te dio esa tierra, pero nosotros estamos aquí, ¿qué tú vas a hacer con nosotros? ¿Nos vas a sacar? Antes que las potencias occidentales ubicaran lo que es hoy el Estado de Israel, que ya ha ocupado casi todo lo que es la antigua Palestina, también un territorio modificado después de la Segunda Guerra Mundial, en esa zona se vivía en paz. Fue el sionismo, fue el sionismo quien modifica todo y empieza a traer a colonos para darle un codazo a los palestinos, sacar a los palestinos de territorios que ocupaban hace muchas décadas atrás y empezar a crear asentamientos para ir haciendo más grande en territorio Israel. Ese abuso que lleva muchos años de lucha, con muchas bombas puestas, muchos muertos, muchos abusos, segregación, explotación, encontraron entonces la horma de sus zapatos, que se llama Irán. Irán tenía un gobierno que fue derrocado también por las potencias para poner a una pieza que servía a ellos, el Shah,
el famoso Shah de Irán, que en los años 70 es derrocado por un grupo de religiosos, más religiosos que de costumbre, e implantan lo que hoy le llaman el régimen de los ayatolás, que no es más que una democracia. En Irán hay democracia. Una democracia, pero que arriba rige, como antes había un consejo de ancianos. En este régimen de los ayatolás rige un consejo de clérigos musulmanes. Eso hay que entenderlo. Esas son cosas que vale la pena al que esté interesado escudriñar cómo es que se gobierna en Irán, cómo es que se hace, cómo es que se gobierna en Irán, y para poder emitir juicios, porque cada país de eso, Qatar, Emirato, Arabia Saudí, por ejemplo, en Arabia Saudí está el jeque más de ellos conocido, un barbuito de él, no sé, no me recuerdo ahora cómo se llama, que fue el que mandó a matar al periodista que lo descuartizaron en Turquía. Aguantó sanción y todo. Ese rey, ese jeque, no es el único jeque. En Arabia Saudí son muchos reinos que tengo que leer un poco más, pero creo que hay uno que es el rey de reyes. Y ese es el que manda en Arabia Saudita, por lo menos el que atiende las embajadas y todo eso, pero al final son diferentes reinos, cada uno de ellos con pozos de petróleo, que funcionan de manera semiautónoma. Lo mismo pasa en otros países del área, son monarquías musulmanas y donde no hay democracia. Porque tú no vas a oír que se vota ni en Qatar, ni en Emiratos, ni en Kuwait, en ninguno de esos lugares nadie deposita un voto. Nadie vota. Entonces, estas cosas son las cosas que hay que entender y que Israel tiene de frente al mundo árabe. Y como ellos aplastan a los palestinos, hay gente que defiende a los palestinos y ahí entonces salen los hutíes y salen los de Irán. Y en gran parte también la población de Irak, parte de Siria. Entonces, ellos necesitan hacerse del régimen o sea, volver a gobernar en Irán. Y no lo han conseguido. Ahora, Israel tira el primer ataque, es el primero que ataca, e Irán le responde. Le responde el primer día suavecito, pero el segundo día ya él había demostrado que podía, ya había demostrado que podía atravesar la cúpula de hierro. Ustedes se acuerdan, un bombardeo que hubo, un intercambio de misilazos que hubo hace como un año. Y ahora, entonces, se dieron más duros. Conclusiones que hay que sacar. Conclusiones que hay que sacar. Irán está vigilado por Estados Unidos e Israel que quieren un cambio de gobierno en Irán, aún sin ser ese problema, porque Irán no se mete en que Estados Unidos tenga un cambio de gobierno, ni que en Israel hay un cambio de gobierno. La pregunta es, ¿por qué Israel se mete? ¿Por qué tú viviendo en un país tú tienes que meterte en cómo gobierna el otro? Los problemas de los iraníes son de los iraníes. No que se abusan de las mujeres. Bueno, pero si a eso es, abusan de las mujeres en todos los países árabes. Por qué nos preocupa que abusen de las mujeres, que las mujeres en Irán no tengan todos los derechos y que tengan que andar con velo? Sí, en los otros países musulmanes también es así, en unos más, en unos menos. Ahora permitieron, creo, quitar el velo en Irán y en Arabia Saudí creo que las mujeres les permitieron manejar. Poco a poco los países se van
acomodando al tema de los derechos de los seres humanos. Pienso que Israel fracasa y en ese momento mete a, obligan a Estados Unidos a meterse en la guerra. Es una lástima y Estados Unidos termina metiéndose en la guerra. Algo está aprobado, la cúpula del domo de Israel no es impenetrable, se le puede penetrar. Y, y los iraníes, pienso yo, eh, soy cubano, dominicano, o sea, en Cuba nos entrenan bastante. Y yo pienso que los iraníes, ellos dijeron de que estaban al 5% de su al 30% de su potencial. Habría que ver si era en número, o sea, en potencia de ataque. Eso quiere decir que si tú lanzas, si tú tienes 100 tanques, tú estás lanzando a la vez el 30% de los tanques cuando puedes lanzar 100 a la vez. O que han gastado el 30% de su capacidad militar, lo dudo, lo dudo. Esa gente se tiene que haber preparado para estar tirando misiles todos los días durante varios años, porque es la guerra que les tocó pelear. Y no hay que creer mucho a las retóricas. La primera víctima en estos temas es la verdad. Y nos hemos llenado de amenazas. Trump dijo, tienen que evacuar Teherán. Ustedes saben lo que es evacuar. Mandar a evacuar una ciudad de 3 millones de personas. En Gaza no se ha podido evacuar y hay solo 1 millón. Imagínense ustedes, Teherán, que es una ciudad inmensa, de más de 3 millones de personas, me estaban diciendo hoy que eran 4. William Willamo, que hizo el programa con nosotros hoy, Buitrago Vertical, no, Rumbo Geopolítico, que lo hacemos desde aquí, desde los estudios de Buena Radio, en Santo Domingo. Entonces, ¿quién pierde esta guerra? Hay temas que hay que entender. Yo pienso que Irán pierde, Israel pierde la guerra, Irán gana la guerra. Estados Unidos para hacer un papel, el papel que está forzado por su, su liga con Israel, que son temas que se van a ver a partir de ahora, se van a ver muy fuertes. ¿Por qué Estados Unidos tiene que meterse en una guerra que le es ajena? ¿Por qué? ¿Qué es lo que, qué es lo que no sabemos o sí sabemos? ¿Por qué Estados Unidos, si a ti no te han tirado un cohetazo, por qué tú tienes que meterte en la guerra y empezar en la retórica que tú no quieres que tenga la bomba y que quieres disminuir la potencia nuclear y que toda esa baba, porque hoy el mundo entero está convencido de que Irán nunca ha querido construir la bomba atómica. Y las investigaciones desde el punto de vista atómico, los países que quieren desarrollarse tienen que tenerla para fines pacíficos, una planta nuclear para generar energía y muchas cosas que se pueden hacer con energía nuclear. Yo vengo de Cuba, en Cuba hay un ministerio que atiende eso, la parte nuclear. Eh, y estaba viendo hoy un documental, Irán es una fábrica de creadores de científicos. O sea, Irán se ha preparado durante mucho tiempo a preparar científicos. Como mismo tiene un ejército numeroso lleno de generales, cuando tú le mandas a un general, ellos paren muchos generales. Y está la parte de los científicos. Tú le puedes matar a un científico, pero si tú eres una fábrica de creación de científicos, tú puedes reemplazar a los científicos. Al final, Estados Unidos se mete. Nadie vio el bombardeo. Los bombardeos de Estados Unidos nadie lo vio. Te sacan una foto de satélite con unos huequitos, pero eso lo puedo hacer yo en mi casa con Canva. La pregunta es, ¿de verdad Estados Unidos atacó?
cuán profundo atacó. De verdad que van a convencer que con 6 bombas ya pararon el potencial atómico de Irán, cuando Irán mismo dice de que ellos habían evacuado todo y se sabe que Rusia está trabajando allí en 2 asentamientos más nucleares. Y por supuesto los norteamericanos no se van a meter a bombardear a los rusos. Entonces toda esta retórica llena de mentiras, llena de discursos tremendistas, tienen que evacuar Teherán. Yo voy a decidir qué hacer con Irán en 2 semanas. Y en la noche estaba bombardeando. Toda esta guerra de relatos y ahora sale la personera de Trump diciendo de que, de que por primera vez un presidente norteamericano acaba con el programa nuclear de Irán. O sea, una mentira de todo el tamaño, porque realmente durante muchos años, los relatos, los discursos nos fueron convenciendo que ellos decían la verdad, que tenían la razón, y ahora nos hemos dado cuenta que ni Israel era invencible, Israel no era invencible, los han llenado de cohetazos, y eh, que tal vez Estados Unidos nos miente. Estados Unidos, que tiene muchos problemas internos. Acuérdense que cuando empieza todo esto, las noticias que teníamos de Estados Unidos eran protestas en todas las ciudades en contra de las deportaciones masivas. Y de pronto aparece esta guerra que le viene como anillo al dedo, en teoría, a Trump. El otro día, el día de los ataques, hicimos un live profundo donde yo decía que esto aceleraba la caída de Donald Trump. Y hoy sigo diciendo de que este capítulo, hoy, todavía estamos en el momento del éxtasis de que creíamos que íbamos toda la guerra y de pronto parece que va a haber paz, aunque Irán no confirma el alto al fuego. Porque Irán sabe, cualquier país que esté en guerra sabe que los saltos al fuego no deben ser tan fáciles. Tú de una vez no puedes decir, no, 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 no. Fulano me llamó, vamos a parar esta bronca. La pelea se paró aquí. Eso no es así. Miren cómo Estados Unidos trata de parar la guerra entre Ucrania y Rusia y no lo logra. Porque un alto al fuego necesita garantías y las garantías tienen que ser discutidas. Tiene que haber un marco donde tú discutas. Yo estoy saludando a toda la persona que me dice saludar de TikTok, yo le saludo. Discutas, yo no domino mucho el TikTok, gracias a quien me dijo que la otra cámara, que es la del PC, funcionaba mal. Esa cámara, aunque es una Logitech, no me parece que tiene poca resolución. Habrá que hacer algo con la cámara. Esta del celular funciona mejor. Y eso que es un celular, ni sé qué marca es. Ahora vamos a ver si al fin llega la paz. No sé qué se está diciendo de la paz. ¿Hay paz? No. No, no hay paz, ¿verdad? Irán no confirma el alto al fuego y posiblemente estén forzando con el relato a que Irán, o sea, tratando de que Irán sea el malvado que no quiere el alto al fuego, porque es que esos son los relatos. Me bombardeaste en un hospital, sí, pero tú me bombardeaste otro. ¿Quién es más malo, tú o yo? Ahora dicen que Irán no confirma el alto al fuego, pero el mismo Trump dice que hay un alto al fuego y que aleluya y que no sé qué. Entonces, parece que están forzando a que Irán declare el alto al fuego porque si Irán, ¿eh? Claro, si Irán cierra el estrecho de Hormuz, yo creo que me compro un caballo. Si Irán cierra el estrecho de Hormuz, yo me compro un caballo porque va a ser mejor andar a caballo que necesitar gasolina. La gasolina se pondría a precios impagables. El mundo está en plena crisis económica. A Europa, a nadie le conviene que suba el petróleo y si Irán cierra el estrecho de Hormuz y los hutíes cierran el camino
del Mar Rojo, el camino al canal de Suez, el mundo entra en tapón, al menos en un tapón energético, y entonces hay problemas, hay problemas. Sería un mundo donde desde el punto de vista económico no le conviene a nadie que Irán cumpla la, la amenaza, que es muy fácil llevarla a cabo, de cerrar el estrecho de Hormuz siempre. Tú cierras y en la puerta te paras como el mandón y dices, barco ruso, sí, pasa. Barco chino, ¿para dónde va? Para allá, para acá, pasa. O sale. ¿Para dónde va? Para Japón. Japón, ¿tú me apoyas? No, no, tú no pasas. Ese poder que tiene la geografía de Irán de mandar en el estrecho de Hormuz le da una ventaja. Estamos hablando de un país inmenso, lleno de montañas, de granito y con una población de 90 y pico millones de habitantes. O sea, eso no es Gaza. Irán no es Gaza. Ni son los hutíes que andan, que tú los ves descalzos con un AK-47. No. Ni son los afganos. Y miren qué caro le salió a Estados Unidos la guerra en Afganistán. La guerra en Afganistán, que igual otro país montañoso, le salió cara a los rusos primero y a los norteamericanos después, muy cara, muy cara. Entonces ahora hay mucha gente, por supuesto, en Occidente creemos que todo es Hollywood y hay mucha gente que cree que Irán es un paisito sin conocer de que Irán, la gente que hoy está en Irán, son los herederos del gran imperio persa, que tuvieron reyes como Darío, como Jerjes, que hicieron guerras inmensas, como las que vemos en la película 300. La que vemos en la película 300, ¿se acuerdan aquel Leonidas luchando contra los quién? Contra los persas. El ejército persa llegó a dominar todo esto que vemos ahora de Ciudad Santa, Irán, Irak, todo eso, incluyendo lo que es Turquía hoy y parte de Grecia, lo dominaban los persas, los que son iraníes hoy, hasta que llega no recuerdo en qué año fue, llega Alejandro Magno y entonces crea un imperio que fue muy rápido, un ejército muy bueno, que entonces le da para atrás y derroca a los persas. Pero los persas dominaron muchos años, todo lo que después fue el Imperio Otomano, todo lo que vemos, Turquía, Líbano, Israel, Jordania, Siria, Irán, Irak, todo eso era el Imperio Persa hasta entrando la India. O sea, estamos hablando de un país que tiene herencia imperial y que veneran su pasado imperial. O sea, no son tan fáciles de derrotar. Y al cabo del tiempo, esa gente entran, la religión musulmana llega a ellos con el chiismo. Los chiitas no se ponen bombas, no se explotan, no son extremistas. Los extremos en el Islam vienen de ramas del suní, de los que son enemigos a ellos, de Arabia Saudita, los de Saddam Hussein. Esa gente son del ISIS. Los de ISIS eran suníes, no eran chiíes. Entonces, eso también hay que entenderlo cuando uno trata de ver y dice, no, esos son árabes. No son iguales. Igual que los evangélicos y los católicos, no son iguales. Igual que los mormones, los evangélicos y los católicos, no son iguales. Igual que los adventistas, los católicos, los mormones y los evangélicos, no son iguales. Entonces, este tema hay que entenderlo. Y lo que me place muchísimo, a mí me encanta la geopolítica, consumo geopolítica, historia, para entender la geopolítica hay que incrustarse en la historia, en temas históricos y temas geográficos. Si tú no entiendes qué cosa es Siberia, tú no entiendes la Segunda Guerra Mundial y el avance de los soviéticos, el regreso de los soviéticos que llegaron hasta Berlín, si tú no entiendes la historia.
la historia y la geografía lo son todo para tú poder entender la geopolítica. Y después, la historia te dice, te habla mucho de cómo piensa la gente. Los persas no se rinden. Los persas no se rinden. Yo creo que la única vez que se rindieron fue a Alejandro Magno. Entonces, eso de uno ver a Donald Trump diciendo, queremos que cambie el régimen ahí, el ayatollah, o sea, eso es discurso para engañarnos a nosotros. Pero en verdad ellos saben de que tú no le puedes decir a un país de 90 millones de gente que porque tú quieres, ellos salgan a la calle porque tú quieres. Eso ya no funciona así. Para mí una de las cosas más significativas de esto, y lo vemos con este live, es el interés que se ha despertado en el mundo por estos temas de geopolítica, en un mundo donde la ONU dejó de tener el papel preponderante, donde la diplomacia ya no funciona, donde las instituciones internacionales no funcionan. En el caso de América, la OEA dejó de ser funcional, la pueden cerrar, eso no funciona. Donde los países ya no se dejan meter miedo, y esto es importantísimo, importantísimo, porque el control imperial que viene dado, por un lado, Estados Unidos, y por otro, Inglaterra. Yo saludo a todo el mundo. ¿Qué me dice saludar? Yo lo saludo. Inglaterra, Francia, países que fueron colonizadores y que alrededor del mundo tienen varios países que todavía ellos le tienen puesto el pie. Francia tiene varios países en África, en la zona que le llaman el Sahel, el sur del Sahara. Hablamos bueno, ya Chad se rebeló, Burkina Faso se rebeló, pero todavía está Nigeria. Y hay varios países donde ahora están colonizando a través de esa institución extranjera. Sí, sí, ese se llama, bueno, esa, la otra colonización, que seguro que es la que él está refiriéndose, es a través de las ONGs, que eso fue un plan CIA de hace 15 años para acá. Pero cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial no fue más que un reparto de territorio entre las potencias. En la primera habían acabado de... Ajá, la ONU ayuda a inmigrantes ilegales a sentarse en otro país y empresarios se benefician. Sí, todo es un engranaje. Todo es un engranaje de neocolonialismo, pero eso se está acabando. Eso se está acabando. En África, de hecho, hay un movimiento que me gusta muchísimo de dirigentes africanos diciendo de que la ONU no les representa, que ellos son millones de personas, pero que nadie escucha cuando África tiene que decir algo. Y tú te das cuenta que el colonialismo todavía existe. El colonialismo no es tener bandera, el colonialismo es tener otro país que mande en tu economía, que mande en tu economía. Y eso comienza a derrumbarse. Por ejemplo, Chile acaba de romper con Israel. Chile, que es centroizquierdas, acaba de romper con Israel. Ya no es tan fácil. Antes Estados Unidos daba una orden y en Latinoamérica le obedecían. Ya no es así. Y quitemos incluso el caso de Cuba. Y quitemos también Nicaragua. Porque el caso de Nicaragua, tal vez un día hacemos live para estemos de acuerdo o no con lo que pasa en Nicaragua. Y atento a todos los que van a entrar y me van a decir 20 cosas por mis opiniones. Y este es el caso de Venezuela. A los chavistas no lo han dejado gobernar ni un día tranquilo. ¿Por qué? El mismo Trump dijo que el plan fue colapsar a Venezuela, o sea, presión.
Y eso es lo que han hecho las potencias durante muchos años. Tienes el mando, tienes los ejércitos, tienes el poder, tienes a Hollywood, tienes a los Grammy, tienes a la banca, tienes a las aseguradoras a nivel mundial y todo ese engranaje puesto al servicio de expoliar a los países. Y entonces para colmo cogen y ponen a los israelitas en medio de los musulmanes. Y entonces esos judíos, esos herederos judíos, empiezan entonces a conquistar lo que ellos le llaman la tierra prometida, en un contexto que ya la pregunta es, el ataque que hicieron, el ataque que hicieron, que Hamas hizo, y que comienza la guerra esta de Israel abiertamente contra Hamas en el territorio de Gaza. Si la inteligencia israelí es tan inteligente, valga la redundancia, ¿cómo es que eso pasó? ¿Cómo es que eso pasó? Y después nos enteramos de que Hamas fue creada por Israel para combatir a la gente de Yasser Arafat, a la Organización para la Liberación de Palestina, que son los que todavía mandan en Cisjordania y son la organización reconocida de representación de los palestinos. Y entonces Israel crea Hamas para luchar contra esa gente. Y son estos que crea el propio Israel los que agreden a Israel. La pregunta es, ¿Hamas es enemiga de Israel? Esto es geopolítica, ¿eh? Esto es geopolítica. ¿Hamas es enemiga de Israel? ¿O es una pieza de Israel para Israel poderse haber metido en Gaza para expulsar a los palestinos de Gaza y hacerse de Gaza, como dijo Trump, que lo que quería era hacer una ribera francesa en Gaza? Y si toda la guerra contra Gaza fue impulsada por agentes palestinos al servicio de Israel, porque la costa de Gaza está llena de gas. Todo tenemos que verlo desde el punto de vista económico. Y si Hamas son agentes, ¿cuáles han sido las consecuencias? Entonces, con esa arremetida, en un contexto donde está la guerra, ¿ustedes se acuerdan que hay una guerra entre Rusia y Ucrania? Hay una guerra entre Rusia y Ucrania todavía, que Rusia la tiene ganada, pero esa es otra historia. Y Europa está muy debilitada. Y Trump llegó rompiendo, mandando a todo el mundo, pero ya el mundo no funciona así. Ya el mundo no funciona de que tú des órdenes y la gente te tenga miedo. No todos se comportan como el presidente de Panamá. Cuando Trump llegó y le metió miedo a los canadienses se le pararon. Y cuando le metió miedo a México, México se le paró. Entonces, en un contexto complejo, se les ocurre la brillante idea de atacar a Irán. Irán, que se viene preparando desde hace mucho tiempo para esto, respondió misiles de precisión, misiles de precisión, alto calibre, acabando, como dicen en Cuba, con la quinta y con los mangos, y demostrando de que no les tienen miedo. Entonces, independientemente, ahorita estaba un grupo discutiendo
Si, déjame ver, si, si en verdad se asesinaron todos esos generales que dice Israel que había asesinado, si eso fue verdad, porque parece que lo que está muy en duda es que los norteamericanos hayan bombardeado como ellos dicen que bombardearon, sino que tiraron dos o tres bombas para hacer un allante y quedar bien con todo el mundo. No, no, nosotros tiramos una bomba ahí, nosotros acabamos con el programa nuclear iraní. Mentira todo, mentira. No ha acabado nada, eso está intacto. Y tú puedes haber matado a un científico, pero quedan más. Y el programa va a seguir porque posiblemente ahora China se meta con esos programas, los rusos se meten en ese programa y ni Israel ni Estados Unidos se van a atrever a meterle un bombazo a ella. Y como la agencia fiscalizadora atómica mintió, ya no es confiable. Entonces yo no tengo por qué estarte dejando entrar a mi casa si al final tú sales y tú mientes sobre lo que tú viste en mi casa. A partir de ahora vienen, todavía me dicen, me están diciendo de que Irán no ha confirmado el cese al fuego. Por lo tanto, hay que esperar, aprender a esperar. Sobre todo que pueden esperar los que no tienen el peligro de que les caiga un misilazo en la cabeza. Pero es claro que en este contexto hemos dejado de creer en la retórica de los gobernantes, en las declaraciones oficiales. Ya la mentira, quien quiera, disculpen, quien quiera creer hoy de que Irán estaba fabricando una bomba, que lo crea, porque hay un segmento de personas que, por más que tú le expliques, van a seguir creyendo. Igual que hay muchas personas que van a seguir creyendo que Estados Unidos gana la guerra. Estados Unidos no gana la guerra. Estados Unidos ha perdido todas las guerras después de la Segunda Guerra Mundial. Léase Afganistán, Vietnam, Corea, Irak, Somalia, donde único le salió bien fue en Kosovo, bombardeando Belgrado. Y era una pelea de león para mono. Pero donde han tenido que luchar, han perdido la guerra. Han perdido la guerra. Ah, en Hollywood sí ganan siempre. Y ustedes recuerdan que en Irán ellos intentaron hacer para rescatar a los rehenes. ¿Se acuerdan aquello de, bueno, los que tienen edad, los jóvenes que están en este chat, no? Hubo un suceso que fue cuando cayó el chat, que el chat tiene que salir corriendo, entran los ayatolas, ya dice uno que no sé de historia, entran los ayatolas, secuestran a unos estudiantes norteamericanos ahí, y eso fue en el gobierno de Carter, envían a unos a varios helicópteros, o sea, una de estas operaciones especiales y, y fracasan. Los norteamericanos fracasan, los helicópteros se caen en el medio del desierto. Eso fue un fracaso total. Esa crisis, ellos nunca se han olvidado de la derrota y no haber podido evitar que el régimen que ellos tenían, que era el del Shah de Irán, que era un rey, pues al servicio de las potencias occidentales, eh, tuviera que irse. Todavía anda el hijo por ahí diciendo lo que queremos es, el hijo está exiliado. ¿Tú supiste lo que le pasó a Estados Unidos? Lo que le pasó a Estados Unidos ganó esa guerra. Dice que Estados Unidos ganó esa guerra. No hay una guerra que Estados Unidos haya ganado. La guerra que Estados Unidos gana es la Segunda Guerra Mundial. Y en Japón y por los aliados, claro. Pero en la de Japón sí se fajaron ellos casi solitos. Porque en la de Europa entran con los ingleses y con todas las fuerzas que había que apoyaban los partisanos, Tú supiste lo que pasó en Pearl Harbor. No, no vale la pena.
alguien sacando a Pearl Harbor. Imagínate, después de Pearl Harbor estuvo Guadalcanal, después de Pearl Harbor estuvo la batalla de Okinawa, después de Pearl Harbor estuvo el bombardeo de Tokio, que no bastado con eso y tiraron la primera bomba y no bastaron con eso, entonces tiraron la segunda bomba. Y ahí fue Hirohito. Que eso va consone con la ocupación de Rusia, de Unión Soviética, de toda la parte, ¿cómo le llaman esa zona? De la... Ah, no recuerdo, que es la península, no recuerdo. O sea, Estados Unidos ha perdido toda la guerra. Ganó aquí en Panamá, pero en Panamá era un grupito de gente. Y, pero en Afganistán perdieron, en Vietnam fue un bochorno. En Somalia ni hablar. En Somalia, vean la película La caída del halcón negro de Black Hawk Down para que vean lo que le pasó a los norteamericanos en Somalia. Entonces, vienen con mucho poderío, muchos portaaviones, pero con todo ese poderío salieron corriendo de Afganistán. Todo ese poderío no les sirvió en Afganistán y tampoco les sirvió en Irak. En Irak ellos le ganan a las tropas de Saddam Hussein. Sí, que por cierto, llevaron al mundo a esa guerra bajo una mentira, como mismo ahora llevan al mundo a la guerra con la mentira de que Irán quiere hacer su bomba atómica, que nadie les cree, ya nadie les cree porque ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, la gente llega a un momento en que cállate viejo, no sabes nada. Aquí no, en este chat no existe democracia. Inmediatamente silenciado y bloqueada la cuenta. Los molestosos, fuera. Porque vienen o sea, son gente aburrida y no les voy a dedicar ni comentarios. Son gente aburrida, tienen la vida aburrida y no, hombre, no, toxicidad cero. Bastante problema tenemos porque el mundo está en guerra. El mundo está en guerra. Y en ese contexto de guerra aparece un molestoso, cállate, no sé qué. Ustedes se imaginan, queriendo traer tú eres comunista, también se fue. Aquí se vale que tú digas lo que cree, pero en respeto. Nadie tiene que estar poniendo otro chiva. Se fue también. Disculpen, vamos a limpiar un poco así, vamos a limpiar un poco. Este se va también. Oye, eso, este se llama Cuba en USA. No, esto es de reírse. Y ellos creen ellos creen que se hacen bien. Son gente que no quieren participar de forma, o sea, tú puedes dar, mira, Estados Unidos e Inglaterra y también ganó Estados Unidos. O sea, tiene su opinión, yo se la respeto. Si quieren creer que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial, busquen qué fue lo que pasó en la batalla de las Ardenas. Y busquen por qué en el día de la famosa invasión de Normandía, ellos le tienen que pedir a Stalin de que acelere el paso porque los alemanes no los dejaban pasar. Y luego en la frontera entre Francia y Alemania, una batalla que fue la batalla de las Ardenas, que fue el último intento de Hitler de evitar la avanzada de los aliados y por poco la pierden, por poquito estuvieron así de perderla. Y si lo hubieran perdido, el mundo hubiera cambiado. Y con todo eso, no pudieron evitar que los soviéticos ocuparan Berlín y que pusieran la bandera roja encima del Reichstag. La historia está ahí. La imagen de los soviéticos poniendo la bandera está ahí. A partir de ahí, pasan los años, se crea la ONU, viene el tema de la Guerra Fría. La Guerra Fría, aparentemente, porque esto es lo más cómico de esto, es que la Guerra Fría la gana Estados Unidos y Occidente, pero les duró poco, porque pronto apareció un tipo llamado Putin. Y Putin rescata el orgullo ruso de los zares y entonces en una liga de mentalidad comunista, pero economía capitalista,
ahora está Putin ahí, mandando en el mundo y creando los BRIC, que es una nueva forma de entenderse los países y de comercio internacional. Aquí vamos a hablar, vamos a ver cuáles días, no va a ser todos los días, hagamos estos live y pronto con participación de diferentes personas. 1846 ganó Estados Unidos a México. Imagínense, la guerra contra México. Un México que tenía hasta poco ejército cuando aquello. No, y también los mormones tuvieron un país. ¿Lo sabía usted? Que los mormones tuvieron un país. Oye, sí, en 1846 ganó Estados Unidos a México, pero cuando aquello Estados Unidos era un país pequeño. Nada, dice, pero según usted, Estados Unidos no ganó. Y él me está sacando una guerra. Bueno, si vamos a esto, no sé si usted sabe, no sé si usted sabe, de que los que hoy son canadienses, los ingleses que estaban en Canadá, no solo le ganaron una guerra en el norte de Estados Unidos, sino que incendiaron Manhattan, New York. ¿Usted lo sabía? Si es a eso que vamos, es verdad que Estados Unidos le gana a México, pero pierden contra los que después fueron canadienses. Porque ahí está la historia. Ahí está la historia. La historia es lo único que no podemos cambiar. Ahora, después de la Segunda Guerra Mundial, y además, Estados Unidos ha sido oportunista. Se mete en la Segunda Guerra Mundial, en la primera hasta el final. Y en la segunda hasta el final. ¿En qué año se mete Estados Unidos en la guerra? Porque la guerra contra Unión Soviética comienza en el 41. ¿Y en qué año fue que se metió Estados Unidos en la guerra? Finales del 44, ¿no? Ya cuando era imparable la Unión Soviética. Entonces ellos deciden meterse en la guerra. Muy conveniente. Claro, hubo un pacto entre el Stalin de aquel tiempo y los aliados. Entonces se aliaron convenientemente para acabar con lo que le llamaban el dente. Hoy el contexto es diferente. Hoy tenemos a Israel fuñendo la paciencia, asesinando gente, asesinando niños, creando conflictos. Y Estados Unidos, que lo que se ha dado a conocer ahora es que Estados Unidos está secuestrado políticamente por Israel. Quienes mandan en Estados Unidos son la gente de Israel. Quienes sufragan las campañas políticas son la gente de Israel. Porque la única pregunta que vale la pena en todo esto, si Irán no atacó a Estados Unidos teniendo tantas bases, 17 bases en el área, ¿por qué Estados Unidos tiene que atacar a Irán? De pronto, ellos estaban conversando bien, pero de pronto entonces hay que atacar a Irán. ¿Por qué? Un presidente que había prometido la paz, porque el presidente había prometido la paz. De hecho, tengo que confesarlo, ¿eh? Yo tenía miedo que Kamala se quedara. Yo no voto en Estados Unidos, pero yo tenía miedo que Kamala se quedara porque, óyeme, esa gente querían de verdad, esa gente estaban empeñados de verdad en lo que no pueden hacer, en lo que no pueden hacer. Me están preguntando qué pasó en la guerra de Corea, quién ganó. La guerra de Corea no la ganó nadie. En la guerra de Corea no ha habido paz, lo que hay es un amnisticio. En la guerra de Corea, ellos estaban divididos, los coreanos del norte invadieron el sur, Estados Unidos refuerza el sur y llega hasta el paralelo, hasta donde mismo estaban. Y amenazan
conseguir y conquistar el norte, entonces entran los chinos. Y la balanza hicieron así, whip, whip, y quedaron en el mismo lugar. La guerra de Corea no la ganó nadie. Muchísimos muertos, pero no la gana nadie. Hoy todavía no hay paz. Hoy lo que hay es un armisticio, un, una protesta, un proyecto de ni tú me atacas, ni yo te ataco. Un cese al fuego es lo que hay en Corea. Ahora, en Vietnam, Vietnam del Norte estaba dividido igual y Vietnam del Norte conquistó el sur. Y el sur estaba respaldado por Estados Unidos y lo sacaron de ahí a patadas. A los norteamericanos lo sacaron a patadas. Lo recoge la historia. Hay una película excelente, la recomiendo. Mi película preferida de la guerra de Vietnam, We Were Soldiers, de Mel Gibson. Para mí, la preferida. Existen otras, existe Platoon, por supuesto, Apocalipsis Now, por supuesto, y hay dos o tres más que son, sí, son maravillosas, maravillosas, pero en We Were Soldiers, lo que a mí me gusta Mel Gibson, como productor, como director también, que él dice al inicio, gracias, esto es en honor a los soldados y a los Vietcongs que tan valientemente nos combatieron. O sea, él le rinde homenaje al enemigo. Porque al final es una guerra, nadie quiere ir a la guerra. Las guerras son injustas siempre. Hay un movimiento, antes, ya voy terminando, hay un movimiento interesantísimo en esto, que tiene que ver con que inmediatamente, inmediatamente, Trump estaba bombardeando, si a eso se le puede llamar bombardeo, a Irán, bombardearon a la nada, donde no había nada, pero está bien, está bien. ¿Tú quieres creerte que te está saliendo pelo nuevo? Está bien, mira, te está saliendo pelo nuevo, qué bien te ve. Pero inmediatamente en Estados Unidos, que tiene 50.000 problemas, muchos problemas, se movilizó la gente, no war, no queremos guerra, que fue una de las promesas que hizo Trump. Trump se declara, han salido los videos, como el presidente que iba a traer la paz en el mundo. Y de pronto tú atacas a Irán, sin Irán haberte tirado un tiro, solo porque quieres complacer a tus amigos israelitas. Entonces, Trump, y ahorita lo decíamos en el programa Rumbo Geopolítico, Trump es el primero que está en contra de esta guerra, porque Trump está convencido, lo saben, porque no son tontos, nos mienten a nosotros o tratan de mentirnos a nosotros, pero ellos saben, lo saben, que Irán no está fabricando la bomba. Nunca le ha interesado fabricar la bomba. Tal vez al inicio, pero ellos lo saben que están mintiendo. La capacidad nuclear, no hace falta, no hace falta. A los vietnamitas les hizo falta la bomba atómica. A los afganos les hizo falta la bomba atómica para sacar a patada a los norteamericanos. Les hizo falta. No. Pues ¿para qué hace falta la bomba? ¿Para qué hace falta la bomba? Los indios y los pakistaníes se cayeron el otro día cohetazos y los dos tienen bomba atómica y nadie tiró la bomba. ¿Por qué es que la bomba? Ya la bomba. ¿Qué me llama la atención? Que la gente empezó a decirle, Trump, no, yo voté por ti, pero no para que nos metas en una guerra. Y mucho menos contra un ejército que está cogiendo el famoso domo de los israelitas y hacerse los talcos. Talcos, bla, bla, bla. Entran así, chui, y chui, y chui. Como perros por su casa han entrado todos esos misiles. ¿Ve? Además de que no se atacaron instalaciones nucleares. Hay un video que vi hoy por la mañana de un científico que va pasando por la carretera y dice, pero yo estoy aquí al lado de la base tal y aquí no hay ni humo. Ustedes vieron a los aviones bombardear las posiciones iraníes.
¿Ustedes se creen de verdad que Estados Unidos iba a arriesgarse a bombardear en zonas donde estuviera uranio enriquecido? A ser ellos el país que detonaran, que crearan un Fukushima, que crearan un Chernóbil en Irán, para que esas nubes radioactivas acabara con Dubái y acabara con Emiratos y acabara con todo el mundo. Sí, porque Irán está en una zona, pero está rodeado de gente, comenzando de bases norteamericanas. ¿De verdad que ustedes creen de que esos aviones sofisticados destruyeron instalaciones nucleares? De verdad, hay que creerle a Trump y a la muchacha esta bonita. ¿Cómo se llama la muchacha bonita? Que manda a callar a los periodistas, la speaker. Parece hija de Trump, tan, tan mentirosa como Trump. Trump yo creo que no quiere la guerra, está entre la espada y la pared. Todo lo que es la política norteamericana está entre la espada y la pared. La política norteamericana ha sido secuestrada por el Estado sionista, que invierte mucho dinero en ello. Y por supuesto deben tenerle todos los teléfonos intervenidos porque es el Mossad. Por cierto, están ahorcando a gente, ¿no? A espías del Mossad los están ahorcando. Yo me despido por hoy. Todo el que quiera, tenemos así tanto que le avisaron que iban a atacar, pero no los lugares, claro, claro. No, y Netanyahu, mira, tú quieres que te diga una cosa. Netanyahu tampoco quiere eso, porque es que Netanyahu sabe que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Creo que esto, yo tengo muchas esperanzas. Hay un programa que hicimos el otro día donde yo hablaba de esto, de que no nos hiciéramos eco de todo lo que, de toda esta alarma de que se iba. Claro, nos mienten con lo de Qatar también, también. Toman vino juntos todos ellos. Como tú vas a ver, la hija del jeque de Qatar es hermana de uno de los clérigos iraníes. A nadie quiere esa guerra, nadie quiere esa guerra, nadie. Posiblemente Netanyahu forzó a ver si Estados Unidos se metía o a que internamente hay fuerzas, volvemos a decir, en Irán hay democracia, en Irán hay democracia y hay partidos dentro que son adversos a los ayatolás, los moderados, solo que en caso de guerra hay una frase que dice: a ciudad sitiada, disidencia es traición. O sea, cuando hay una guerra, la democracia es en la paz. En la guerra, o estás conmigo o estás contra mí. Y si estás contra mí, te paso la cuenta. Corre rápido antes que yo te alcance, porque entonces te voy a caer. Entonces Netanyahu parece que apostaron a crear un ambiente que acabara con el sistema de los ayatolás. No quiero llamarle régimen, porque esos son los epítetos que nos llaman. Sí, 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 sí. Todo el que no está al servicio de Estados Unidos y el occidente rico, le hace Europa, son regímenes, no son gobiernos. O sea, el sistema de China es un régimen. El sistema de Cuba, donde se vota cada 5 años, pero que es otro tipo de democracia, es un régimen. Si los gobernantes no te son afines, porque no dejan que las mineras tuyas exploten los recursos naturales y se lleven todo, entonces esos gobiernos son regímenes. Sí, Venezuela. En Venezuela todo el lío es el petróleo. Olvídense de Maduro, de Chávez. El lío es el petróleo. Pero lo dijo Trump. Trump lo dijo. Ahí dice: este es un comunista hablando plepa. ¿Saben qué pasa con esto, verdad? Que a este señor, otra vez, lo silenciamos y lo sacamos de Chávez. Así. Todos los tóxicos van para afuera. Todo el que ofenda, afuera. Ah, pero no se fue. No se tiene que ir.
bloqueado y bloquear cuenta. Ya, bloqueate, ya, puro. Entonces, toda gente que no está acorde, bueno, a Putin también en Rusia hay democracia y es un país capitalista. Ah, no, son comunistas. Van a cambiar muchas cosas. Creo que Trump está en problemas porque hay muchos que le han dicho no queremos guerra y no tiene otra opción que buscar la paz. Y para buscar la paz tú no te puedes dar tampoco como perdedor. Tú tienes que crear, busquen en la película Walk a Dog para que vean de lo que estoy hablando. Tú tienes que crear un ambiente que haga creer que tú tienes el control, que tú eres el que dices quién gana y quién pierde y te adueñas del relato. Quién sabe si hasta le dan premio Nobel de la Paz a Trump. Les agradezco la participación. De vez en cuando vamos a hacer este tipo de live. Aquí yo no pido donaciones ni nada de eso. Yo no conozco cómo se hace eso. Los que quieren aportar, que aporten, pero ni sé ni cómo se cobra. Pero sí creo que los que estudiamos estos temas, no me considero un experto. Los que estudiamos estos temas, tratemos de dar nuestros aportes. Siempre, por supuesto, por mi forma de pensar, gracias por ese like, aparecerá alguien estigmatizando, diciendo que yo soy comunista y que está hablando cosas y estigmatizando, creando lenguaje de odio. Y yo eso no lo voy a permitir. Inmediatamente se bloquea para, como dice para futuros chats bloqueados, cuentas bloqueadas, tendrán que hacer una industria que ya existe, ¿eh?, de creadores de cuentas de TikTok que se ponen a vigilar los chats para tratar de imponer su forma de pensar. Pero estaremos aquí de vez en cuando exponiendo lo que pensamos y próximamente intercambiando con ustedes. Yo entiendo que es ser marxista. Sí, yo lo perdono. Es que miren amigos, la cultura del debate, la cultura del debate parte de tratar temas. ¿Cuál es el tema hoy? La guerra, Trump, si es verdad o mentira, que lo... Ese es el tema. El tema no es lo que yo sea, yo puedo ser lo que a mí me dé la gana. Yo puedo ser incluso un robot hecho con inteligencia artificial. El tema no es averiguar qué yo soy. Yo soy cubano o dominicano. Eso les puedo decir. Gracias y buenas noches. Gracias y buenas noches a todos. Elaborado, editado y difundido por Multimedios LZO para todo el territorio de la República Dominicana y el resto del mundo.